Apreciados estudiantes, nuevamente nos encontramos con esta sección, la razón de ser del derecho internacional privado, la existencia de ese orden internacional privado. Es importante tener en cuenta que el ser humano existe en el mundo, la existencia del ser humano en el universo. Como también es importante los medios de comunicación, siglo XXI, la tecnología, ha hecho que el hombre se una y ha hecho de que esa unión, toda unión tenga una relación y de esa relación tenga unos efectos. Y en nuestro campo del derecho, esos efectos son jurídicos. Las relaciones económicas son inevitables. El comercio, las compraventas, las negociaciones, las relaciones de súbditos nacionales con extranjeros es inevitable. Es inevitable la existencia de una comunidad internacional que también al mismo tiempo es una comunidad jurídica. Esa comunidad jurídica es la que comúnmente nosotros podemos determinar diversidad legislativa. Y aquí nos dice esta presentación que se origina por innumerables dificultades que son causa de los conflictos y cuya solución lo debe dar el derecho internacional privado. Como ustedes se pudieron dar cuenta en la primera presentación, la citación que hacemos de la actriz Gloria Trevi, al demandar, existe esos conflictos que debe dar solución el derecho internacional privado. Es así que va en ansias al perfeccionamiento de resolverle el conflicto a un individuo en particular. Todos esos principios, todo lo que relaciona al hombre con otros contextos, con otros estados, con esa diversidad legislativa que existe, que su nombre lo indica. Diversidad legislativa es los diferentes ordenamientos jurídicos que existen en diferentes soberanías. Todas esas necesidades reales, la formación, la relación contractual, los matrimonios, los divorcios, el fallecimiento, todas aquellas legislaciones y efectos que ocasiona un causante. Es así que se relaciona el derecho internacional privado. Punto de partida del derecho internacional privado es la territorialidad de las soberanías. ¿Qué significa la territorialidad de las soberanías? Cada estado es soberano. Tiene su derecho interno al que comúnmente llamamos derecho doméstico. Y por consiguiente, ese punto de partida de su derecho interno, que a la vez se vuelve extranacional porque la norma nos conduce a la aplicación del derecho extranacional. Ese estudio que se le hace a la norma es el punto de partida y la norma es la soberana de ese estado interno. Y el otro punto de partida es el comercio internacional. Es inevitable el comercio internacional que le da origen al derecho internacional privado. El objeto del derecho internacional privado lo tenemos en resolver los conflictos jurídicos, que es el resultado de las diferentes relaciones jurídicas que hay entre los súbditos de diversas soberanías que se rigen por distintas leyes. Todos esos extranjeros que se vinculan de una forma o de otra en diferentes países, bien sea por su vinculación matrimonial, bien sea por su vinculación contractual, que se está rigiendo por diferentes leyes según el estado que hayan elegido para tener sus efectos y sus relaciones jurídicas. Por consiguiente, el objeto determina cuál es la ley competente para regir la relación jurídica extranacional. Hay diferentes concepciones del derecho internacional privado. La concepción clásica. La concepción clásica se basa principalmente en el estudio de la norma indirecta y define la competencia legislativa como la competencia jurisdiccional. Tenemos la escuela latina, que es la que sostiene que el derecho internacional privado se conceptualiza principalmente por la nacionalidad de las personas. La nacionalidad, las múltiples nacionalidades de un extranjero con otro extranjero. América anglosajona adiciona los derechos adquiridos,
que significa cuando un derecho se ha adquirido en un país, debe sostenerlo en cualquier otro estado, por existente y válido, y produce plenos efectos. Aquí es muy claro nuestro doctrinante Federico Carl Savini. Siempre está en juego el derecho adquirido, pues es posible que un país se acepte o no, porque es importante conocer qué se entiende por un derecho adquirido. Él hace un análisis y lo dice muy claramente. El derecho adquirido que tenga un colombiano podrá ser respetado en otro estado. Por ejemplo, si un pensionado en Colombia, una mujer, se puede pensionar a los 58 años o 57 y en Estados Unidos se pensiona a los 70 años, ¿Estados Unidos le respetará ese derecho adquirido a la colombiana? Ese es un cuestionamiento con base en el derecho adquirido. Nuestro Savini dice, el objeto del derecho internacional hay que comprenderlo en un objeto material y en un objeto formal, teniendo claro que el objeto material es esa resolución del conflicto que tiene un extranjero en una relación jurídica de diferente estado. Y el objeto formal es esa creación de la ciencia que soluciona el conflicto y que es tarea del derecho internacional privado. Muy claro se observa que el conflicto se resuelve en el derecho internacional privado, no es por el tiempo, es por el espacio. ¿A quién le llega primero el conflicto del derecho internacional privado? Como ustedes lo pudieron observar en la presentación, al primero que le llega el conflicto para resolver el derecho internacional privado, en primer lugar al juez y en segundo lugar a las partes. Es diferente al derecho internacional público. Si una pareja A, casado con B, viven en España y son de nacionalidad belga y quieren divorciarse, lo primero que se pregunta el derecho internacional privado, ¿tendrá competencia España para el divorcio de los belgas? Ahí ves, son de Bélgica y por tanto extranjeros. ¿Sería que podría analizar una situación de nacionalidad, pero ya se sabe que son belgas? El interesado en la demanda no es español, entonces debe identificar en España si se le reconoce el derecho al extranjero, en particular al derecho privado. Bien, estos son problemas que se le presenta al derecho internacional privado. También podemos preguntar cuál sería la legislación. ¿Puede A y B gozar del derecho a divorciarse en España? ¿Puede solicitar el tribunal español que se conozca de su divorcio? ¿Se les reconoce a los belgas personalidad jurídica? Es decir, el goce de los derechos y obligaciones. En caso afirmativo, sería que ese derecho del goce de obligaciones, derechos, esa personalidad jurídica sería limitado en España. Esos son cuestionamientos del derecho internacional privado y las relaciones de esos súbditos extranjeros en España. Entonces, ¿cuál es la ley aplicable al litigio? La ley que precisará las causas del divorcio, la ley española o la ley bélgica, que es la nacional de los esposos. Si es competencia territorial, tendríamos la de España, porque están ubicados y domiciliados en España, aunque son de Bélgica. Allí estaríamos ante un conflicto de leyes. A eso se le denomina conflicto de leyes. Existen muchas teorías en el derecho internacional privado. Las teorías de la cortesía, la teoría de la reciprocidad, la teoría de la justicia, la teoría de los derechos adquiridos, la teoría de la armonía. ¿Qué significa estas teorías? De que no podemos hablar de una teoría de la reciprocidad y se le llama teoría porque si Colombia aplica el derecho extranjero de España, no es que España tenga que aplicar el derecho extranjero de Colombia. No se le podría decir cortesía, que Colombia tenga que solucionarle el problema a un extranjero colombiano radicado en España y haya que solucionar el problema en Colombia por cortesía. El derecho internacional no es por cortesía como en el derecho internacional público. Podríamos decir teoría porque Colombia está sujeta a dar una resolución del conflicto jurídico determinado súbdito extranjero en nuestro Estado colombiano. Tampoco podemos hablar de justicia, porque se aplicaría la justicia en Colombia tal como sin vulnerar los derechos en Colombia.
No significa que la justicia sea la misma que se le puede aplicar a España. Igualmente ya lo habíamos comentado sobre los derechos adquiridos. Si en España no se aplica el derecho adquirido de Colombia o viceversa de un español en Colombia. Esta es nuestra segunda parte del derecho internacional privado. Gracias.